Ya han pasado un par de horas desde las elecciones en Venezuela. Somos sala de prensa. ¿Cómo están? Bienvenidos. Les decía que ya han pasado algunas horas de las elecciones en Venezuela, de estas elecciones tan particulares, presidenciales y que renuevan, al menos formalmente, hasta el año 2031, el gobierno de don Nicolás Maduro. Decir un par de cosas, ahora ya que han pasado las horas, sigue el rechazo de la comunidad internacional en general, porque sabemos que las dictaduras latinoamericanas, bueno, de izquierda principalmente, Cuba, Nicaragua, hablo de estos países, están evidentemente contentos con lo que ha pasado en Venezuela, pero la mayoría de los países no es así, están pidiendo revisión del proceso electoral opaco, diría yo, por decirlo menos, que se vivió en Venezuela. ¿Qué podríamos decir de ese proceso electoral? Primero, que no todos los antecedentes estuvieron a disposición de la oposición. Cuando los datos salían de los colegios donde la gente iba a votar, salían y partían a la Comisión Nacional Electoral en Venezuela, iban también a los partidos de gobierno, pero también iban a los partidos de la oposición. Resulta que solo un porcentaje pequeño de esos datos llegó a la oposición, cerca de un 30%, y con esos datos ellos pudieron determinar que el candidato González ganaba por lejos, al menos 2-1 a Nicolás Maduro, y ahí se cortó la información. La actual administración está señalando que hubo una especie de acto terrorista informático en donde se trató de manipular los datos y que probablemente por esa circunstancia se frenó la entrega de esa información. Pero también hubo problemas para que las personas pudieran ingresar a los locales y verificar el conteo de los votos. Yo ahí, si bien es cierto es un sistema electrónico, creo que debería implementarse alguna medida que permita que la gente, que el ciudadano común y corriente, sin ser el veedor de un partido político ni nada, un ciudadano común y corriente, ¿por qué no?, pueda ver cómo se escoge su presidente de la República. También llamó la atención, por supuesto, el puñado de venezolanos extranjeros autorizados a votar. Afuera de Venezuela se han ido por cuenta propia o han salido expulsados. Hay cerca de 8 millones de venezolanos, solo un puñado, unos cuantos miles, fíjese, que fueron autorizados a participar de este proceso electoral. ¿Por qué? Porque evidentemente el régimen tiene temor que estas personas que están afuera son opositores a su gobierno y por lo tanto no se les autorizó a votar. Debería facilitarse el voto de las personas y no ponerle dificultades a que las personas puedan expresar su opinión sobre las autoridades. Dice: resultados de elecciones en Venezuela, esto en la revista AS 2024, envío Maduro ganador por acusaciones de fraude, última hora y reacciones. Ahí tenemos la fotografía de Nicolás Maduro. Dice, se hace una pregunta sobre qué pasó con los resultados en Venezuela, porque hubo un momento, a eso de las mesas se cerraron a las 6 de la tarde, algunas un poquito después, pero hubo un momento cercano a las 10 de la noche en que hubo mucha duda que después se ratificó, por supuesto, y la oposición afirma que se hizo todo esto con la idea de sencillamente ocultar el fraude electoral. La división de la izquierda, lo trae esto CNN, la división de la izquierda latinoamericana tras las elecciones de Venezuela, quién reconoce a Maduro como ganador y quién no. Lo que pasa es que fue muy obvio que había algo raro en el proceso electoral. Entonces la demora en la entrega de los votos obviamente genera muchas suspicacias. Por eso es que es necesario aclarar todas estas circunstancias. Según el Consejo Electoral, Maduro ganó las elecciones de este domingo con 5.150.000 votos, el 51,20% del total. Con este resultado, Maduro se reelige por segunda vez y comenzará un tercer mandato al frente del Ejecutivo que se extenderá de enero del 2025 hasta el 2031. La líder opositora, María Corina Machado, y el candidato presidencial opositor Edmundo González no reconocieron la victoria
Venezuela tiene presidente electo y es Edmundo González Urrutia, todo el mundo lo sabe. Quiero que sepan que esto ha sido algo tan abrumador, tan grande, que hemos ganado en todos los sectores del país y en todos los estratos, dijo Machado en una conferencia de prensa. Chile y Colombia pidieron transparencia y verificación de veedores internacionales. El presidente Gabriel Boric fue bien duro al decir que todo era muy sospechoso, por decirlo menos. ¿Qué pasa en Venezuela? En Venezuela lo último que tenemos es que en Panamá, en la comunidad latinoamericana, el presidente de Panamá anunció el retiro de personal diplomático de Venezuela y señaló que relaciones diplomáticas con ese país están en suspenso hasta que no se realice una revisión completa de las actas del sistema informático de escrutinio. También, entiendo, han comenzado los cacerolazos, está manifestando la gente. Ya lo decíamos en nuestro despacho anterior, cuando culminaron las elecciones todo el mundo se fue a guardar, todo el mundo se fue para la casa. La sensación que tengo yo es que eso obedece a que había miedo, digamos, de que pudiera venir alguna sonada por parte de las fuerzas policiales. Afortunadamente eso no ocurrió, pero a lo mejor ocurrió porque la gente se fue para la casa, da lo mismo. El asunto es que hoy día ya, ojo, que en Venezuela tienen la misma hora que nosotros, así que están de día todavía. Allá ya comenzaron los cacerolazos, y porque la gente entiende que hubo finalmente un fraude. También habló Bukele, también habló, el presidente Milei, en fin, no voy a seguir porque uno en Twitter puede encontrar cualquier cosa. Les quería destacar esta imagen en particular que da cuenta de los cacerolazos que ya comenzaron en Venezuela, pidiendo se reconozca como ganador a don Edmundo González. Me tocó hacer una nota para sabes.cl de un analista internacional. Conversé con Víctor Hugo García. Él es analista internacional de la Universidad de Concepción y de la Universidad del Desarrollo, y él trajo a la memoria, puso sobre la mesa la Carta Democrática Interamericana. Existe una Carta Democrática Interamericana firmada por todos los países latinoamericanos o interamericanos para el respeto de la democracia como forma de gobierno, y en más específica se la voy a mostrar. Aquí está el Twitter de Gabriel Boric. El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer, dice Gabriel Boric. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo los millones de venezolanos en el exilio, de los cuales muchos hay en Chile, exigimos total transparencia de las actas y el proceso. Que veedores internacionales, dice el presidente Boric, que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Bueno, les decía que llamó la atención don Víctor Hugo García, este analista internacional de la Universidad de Concepción y la del Desarrollo, la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. Esto surge tras la pregunta sobre qué hacer en materia internacional. ¿Qué hacer en materia internacional? Bueno, de saber usted que el año 2001 se firmó la Carta Democrática Interamericana, donde todas las naciones interamericanas dentro de América firmaron esta carta y se comprometieron a respetar los procesos democráticos. Por ejemplo, el capítulo 4 dice: la democracia y las misiones de observación electoral. Voy a leer un poquito. El capítulo 4 dice... fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Cuando el gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al secretario general o al Consejo Permanente de la OEA. Cuando un Estado miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo derecho al poder, el secretario general del Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer de visitas y otras gestiones. Dice esto que los Estados miembros son los responsables de organizar y llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y justos. Artículo 23 de esta Carta Democrática Interamericana, firmada por todos los países interamericanos. Los Estados miembros, en ejercicio de su soberanía, podrán solicitar a la OEA asesoramiento o asistencia para el fortalecimiento y desarrollo de sus instituciones. Las misiones de observación electoral se llevarán a cabo por solicitudes del Estado miembro interesado, con la finalidad del gobierno de dicho Estado y secretario general celebrarán un convenio que determine el alcance de la cobertura de la misión de observación electoral o de que se trate.
promoción de la cultura democrática. Está interesante esto. Es una carta de democrática interamericana donde los países miembros persiguen fortalecer y preservar las instituciones democráticas de las naciones de las Américas. La carta define los elementos esenciales de la democracia y su relación al desarrollo integral y al combate de la pobreza. También establece cómo debería ser defendida cuando está bajo amenaza. Además, promueve una cultura democrática, así como las misiones de observación electoral, a propósito de que Venezuela echó muchos observadores electorales. Fue aprobada esta carta en el año 2001 en Lima, Perú. Ahí está, una herramienta internacional para eventualmente presionar a Venezuela y que entregue los resultados como corresponde, que al menos transparente todo lo que tiene, y si hay alguna incongruencia habrá que verlo, en definitiva, habrá que verlo. Bien, somos Sala de Prensa, muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias por recibir estos contenidos. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube y también puedes ser miembro de nuestro canal de YouTube o bien donar a través del sistema Revenue en www.saladeprensa.cl/colabora. Que estén bien, nos vemos, adiós, chao.